doy la bienvenida nuevamente a esta unidad de aprendizaje de anatomía funcional del sistema nervioso central. Empezamos en la clase anterior con la unidad básica del sistema nervioso, que es la neurona. Y el día de hoy vamos a tratar algunos términos que vamos a estar utilizando a lo largo del semestre. Son definiciones y conceptos que van a estar apareciendo de manera recurrente en las lecturas, y por lo tanto vamos a verlas el día de hoy de manera general, y ya al avance de las siguientes clases vamos a ir detallándolos uno a uno. Vamos a empezar con la división del sistema nervioso central, para la cual va a haber una clase específica explicando todo esto. Invitaré a un médico que me apoya en esta clase, específicamente la división del sistema nervioso central y el periférico. Pero para que empecemos a familiarizarnos con los términos, el cerebro empieza a desarrollarse desde las primeras semanas de concepción, y se va, al inicio son vesículas, y esas vesículas se van desarrollando y hasta que alcanza la maduración del cerebro, los meses de gestación, y posteriormente ya en el nacimiento y a lo largo de los años, y así hasta los 21 años aproximadamente, que termina de madurar, por decirlo de alguna manera, o de desarrollarse la última sección del cerebro, que sería el lóbulo anterior o el lóbulo frontal. Esas vesículas que están al inicio de nuestra gestación, después van desarrollándose, y lo que tenemos ya en una conformación son estos tres elementos de los cuales se compone nuestro cerebro o encéfalo. El cerebro, que está contenido en la cavidad o en el hueso del cráneo. Recuerden que en la clase anterior estábamos viendo que el sistema nervioso central era toda la estructura nerviosa que estaba protegida por alguna estructura de hueso. Pues bueno, aquí tenemos estas tres divisiones que vamos a encontrar en el cerebro. Ahorita lo vamos a ver en una lámina, pero vean lo que es el prosencéfalo, que sería el telencéfalo y el diencéfalo. Y el telencéfalo va a dividirse en la parte de corteza cerebral y el cuerpo estriado. Y el diencéfalo, que es el tálamo y el hipotálamo. Después viene el mesencéfalo, que quiere decir a la media o la mitad, que sería la mitad del cerebro. El mesencéfalo, esa vesícula, pues deriva también en mesencéfalo, pero el rombencéfalo, que es la parte más baja, si queremos verlo de esa manera, imaginen que por jerarquía nosotros vamos de la parte más alta del cerebro hacia las estructuras profundas, en donde lo más alto o lo más hacia la periferia que tenemos del cerebro sería nuestra corteza cerebral. Es lo que está en la parte más exterior del cerebro, la corteza cerebral, y en la parte más profunda tenemos la médula oblonga o médula oblongata. Así es que empezamos con el prosencéfalo en la parte superior, después el mesencéfalo, y en estructuras profundas que se conocen en el rombencéfalo tenemos el puente, el cerebelo y la médula oblongata. Y aquí también por un desarrollo evolutivo, cuando se presentan lesiones de cualquier tipo, vamos a ver si en este semestre abordamos, pero si no ya en su materia de neuropsicología lo harán, cualquier tipo de lesión que tenga el cerebro, si se da en los lugares más profundos, en estas estructuras, la vida está más en riesgo,
que si se produce, por ejemplo, en la corteza cerebral, donde se vería afectado situaciones cognitivas, motor y motoras, pero pudiéramos perder o alterar algunas de nuestras funciones cognitivas, como el lenguaje, el habla, pero nuestras funciones vitales se conservarían. En cambio, cuando tenemos algún tipo de lesión o problema en estructuras profundas, se ven comprometidos sistemas que tienen que ver con la propia homeostasis del cuerpo, y que sería pues la parte de latidos, del corazón, el sistema pulmonar. Así es que esas serían las tres divisiones de nuestro cerebro. Y bueno, aquí vienen los derivados de las vesículas encefálicas. Esas vesículas encefálicas hacen referencia a lo que les decía, los primeros meses de gestación, que empiezan como forma de vesículas hasta que ya tienen toda esta derivación de estructuras. Y también a lo largo del semestre vamos a estar trabajando con cortes, así en las lecturas que vayan haciendo cuando ustedes escuchen la vista ventral o vista sagital o vista coronal, ya van a saber a qué están haciendo referencia. Nosotros tenemos tres planos. Aquí en esta imagen lo podemos ver ya separado. Tenemos la parte coronal, que es como si pasaran un vidrio o como si cortaran así de la mitad de la cabeza, como si ustedes pusieran una corona. Por eso así lo pueden identificar como una parte de corona, como si se estuvieran poniendo una gorra o una corona, y entonces el corte estaría partiendo las orejas, así para que lo aprendan. La parte sagital estaría cortando a los dos hemisferios, o sería, para que también lo aprendan de esa manera, pero el corte puede estar muy hacia alguno de los extremos, y estaría partiendo a lo mejor algún lóbulo, los dos, pero para que ustedes lo entiendan, el sagital es un corte que va, como lo podemos ver aquí, imaginen que entra por la nariz y sale en la parte occipital. Y el axial es un corte que se hace, imaginen que entra por la frente y sale por la parte posterior. Así es que tenemos tres tipos de corte o de vista, que es la coronal, esa que entra como corona, la sagital, que entra por la nariz y sale por la parte occipital, y el axial, que va por la frente y hacia atrás. Obviamente esto podemos desplazarlo, puede ser que el axial entre también por la nariz y salga hacia acá, pero va en un plano horizontal, si se fijan. El otro va en un plano completamente perpendicular, si podemos o pueden entenderlo de esa manera. El axial, apréndanselo como el que es horizontal, el coronal como el que es vertical, y tenemos también aquí lo tenemos en esta imagen. Miren, el que está siendo en esta imagen el axial, aquí nos lo pone como plano horizontal. Y tenemos también el plano sagital, que sería este corte, exactamente a la mitad del cerebro, así para que lo aprendan. Y el otro sería el transversal, está haciendo una intersección aquí, es transverso al plano horizontal, y sería ese el coronal. Y tenemos también, van a estar encontrando, vamos a pasar de esas tres vistas o cortes ahora a estos nombres que nos identifican si estamos en la parte superior o inferior del cerebro, o en la parte de atrás o adelante. Nosotros vamos a distinguir los siguientes nombres, que es dorsal, que tiene que ver con el dorso; ventral, que tiene que ver con una vista inferior; rostral, que tiene que ver, bueno, aquí si nosotros vemos este cerebro, aquí está el cerebelo, y
esta es la parte occipital, es decir, todo esto sería la parte posterior de nuestro cerebro, de su cabeza, y aquí estaría la parte del frente, el lóbulo frontal, y por lo tanto, por eso lo vamos a conocer como rostral, apréndanselo como el rostro. Tenemos la misma vista aquí, ventral, que sería la parte inferior. Y también aquí en la parte caudal le estaríamos diciendo a la parte posterior de nuestro cerebro. Aquí tenemos otra vista rostral también, con este otro corte. Aquí tenemos los tres cortes, miren, a ver si podemos identificarlo. Vamos a seguir la flecha y nos está haciendo un corte coronal. O lo menciona aquí como transversal. Aquí tenemos el corte sagital, plano sagital, con sus vistas también, rostral, caudal y ventral. Y este último es el corte horizontal o axial. Y también tenemos sus vistas, rostral, caudal. Y bueno, aquí ya tenemos un corte también en la médula, ya directamente saliendo del cerebelo y las estructuras profundas. Aquí está haciendo un corte ya en la médula espinal y así es como se ven las astas. Lo vamos a ver también en una clase especial, pero para que vayan distinguiendo la estructura. Y hay otros dos términos que vamos a estar utilizando que son decusado e ipsilateral. La parte, vamos a ver si en una imagen, bueno, esos dos términos los voy a dar en definición porque los vamos a estar escuchando, que es decusado. Nuestro cerebro, ustedes quizá habrán escuchado que tiene, cuando ustedes son diestros, tiene una dominancia del hemisferio izquierdo, y cuando escriben con la izquierda, tienen una dominancia, es decir, que todas las órdenes están viniendo del hemisferio derecho. Eso quiere decir que hay una decusación, es decir, un cruce de nuestro sistema. La parte izquierda va a controlar algunas situaciones del hemicuerpo contrario, que sería el derecho, y el hemisferio derecho estaría controlando algunas funciones también de nuestro hemicuerpo izquierdo. A eso se le llama una decusación, que es las fibras empiezan en un lado, aquí puede ser dentro del mismo cerebro, y cruzan hacia el otro lado, ¿no? Inician en el lado derecho y terminan en el izquierdo, por ejemplo. O también ya en el cuerpo, si fuera algunas conexiones que tenemos del lado izquierdo y cruzan hacia el hemicuerpo derecho. Hemicuerpo, entiéndalo como la mitad del cuerpo, brazo derecho, pierna derecha. Eso sería la división. Imaginen que estamos partiendo el cuerpo en todo su plano sagital. Ese sería una decusación. Y también van a estar escuchando o leyendo algo que es ipsilateral. La parte ipsilateral corresponde a que es del mismo lado. No hay esa decusación. Si estábamos viendo que una decusación es que una fibra cruza hacia el lado contrario, ipsilateral quiere decir que se mantiene sobre ese mismo lado. Es decir, si empieza del lado izquierdo, también lleva órdenes hacia el hemicuerpo izquierdo o hacia la parte también visual izquierda. En un ejemplo, no tiene cruces. Esos son otros dos términos que quería abordar el día de hoy. Y aquí tenemos las tres vistas, pero ya en una resonancia magnética, que es un estudio que se realiza para cuando de manera clínica se quiere investigar o se quiere diagnosticar a alguien porque está presentando algún tipo de síntoma neurológico. La resonancia magnética
nos está presentando estas tres vistas. Ya las pueden identificar. Muy bien, pues esta sería la vista sagital. Esta, ¿se acuerdan que es en plano horizontal? ¿Qué vista sería? La axial. Y esta, que sería como si estuvieran coronándose o poniéndose una corona, está haciendo el corte o vista coronal. Y así ya tenemos nuestras tres vistas. Estas se repiten, las pueden encontrar en dibujos de este tipo, en imágenes, o las pueden encontrar también ya cuando entremos a la revisión de resonancias magnéticas o de tomografías axiales computarizadas. Ya van a poder identificar qué tipo de vista están viendo. Y tenemos también, para repasar lo que revisamos, la parte ventral en esta zona. Igual aquí sería la parte ventral, aquí sería la parte rostral. Y se acuerdan aquí como se decía, caudal, ¿verdad? Igual en estas les dejo de tarea que ustedes en estas dos vistas también identifiquen esos tres otros, pues, como un plano cartesiano, donde estaría el norte, el sur de nuestro cerebro, ¿verdad? De la cabeza, donde estaría la parte rostral, donde la caudal y donde la ventral, en estas dos vistas. Y vamos a ver un poco de la topografía cerebral, porque es lo que vamos a estar revisando a lo largo del semestre. Vamos a subdividir ya luego los lóbulos y los vamos a revisar uno a uno, pero quizá ustedes habrán escuchado de los 4 lóbulos principales del cerebro, pero vamos a trabajar otros 2 lóbulos y quizá 3. Entonces vamos a abordar 7 lóbulos. Pero vamos a revisar los 4 principales que quizá han escuchado, que es el lóbulo occipital. Aquí tenemos otra vista, está girado el cerebro, ahora nos quedó la parte frontal, aquí del lado derecho, y la parte occipital del lado izquierdo. Así es que tenemos la parte rostral, parte caudal, parte ventral, y en una vista, ¿de qué tipo? Sagital. Aquí tenemos el corte sagital. Esta vista sería una vista, pues, lateral, el lado derecho. Y tenemos aquí entonces en amarillo el lóbulo occipital, ya para que lo empiecen a identificar, sería la parte posterior de su cerebro. El lóbulo parietal sería la parte superior, ahí donde ustedes quizá puedan identificar su coronilla, ahí sería el lóbulo parietal. Y tenemos el lóbulo temporal, lo pueden ubicar ustedes arribita de su oído y oreja. Ese correspondería al lóbulo temporal, es decir, son lo que nos está acompañando a los lados del cerebro. Y el lóbulo frontal, que si se fijan es una gran área y es lo último que ha evolucionado en el humano. El lóbulo frontal estaría en esta parte de enfrente, así es que ya nosotros vamos a ubicar 4 lóbulos del cerebro. Y esos lóbulos están, así como de repente los ríos dividen algunas comunidades, también nosotros vamos a encontrar esa división con algo que se llaman surcos. Un surco es eso, es una hendidura, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica, pero los surcos son los que nos van a ayudar a delimitar el área de nuestros lóbulos. Cada cerebro, a pesar de que pues, contiene los elementos que estamos revisando, es diferente. Entonces, aquí en las imágenes lo vemos pues, muy bien delimitado, pero los cerebros ya de entre uno y otro de ustedes, aún el mío, va a variar bastante, manteniendo la estructura, ¿verdad?, general, pero cada uno es individual. Y aquí tenemos una parte bien importante que es la ínsula. Lo vamos a considerar también un lóbulo, el lóbulo insular. Y es muy importante para nosotros porque está cada vez estudiándose y encontrándose que involucra un alto componente
para el sistema psicológico. Y ese lóbulo insular, si se fijan aquí, es como si no se puede encontrar como estos en la parte de la corteza. Se tiene que hacer un levantamiento. Aquí el opérculo frontal y el opérculo parietal y temporal. Es como si ustedes abriéramos ahí un telón. Los tres lóbulos, estos tres que corresponden aquí o que intervienen, y dentro de ellos está la ínsula. En esa parte, opérculo frontal, parietal y temporal, jalamos hacia afuera y al momento de descubrir lo que vamos a encontrar ahí es la ínsula. Que, repito, la ínsula, me parece que tengo una... sí, aquí está una lámina. Vean, es tan importante esta zona. Aquí está ya, se levantó el opérculo temporal, frontal y parietal. Aquí parietal, frontal y temporal. Y dentro está la ínsula. Ese también lo vamos a considerar como lóbulo. Y de esa manera ya teníamos nuestro quinto lóbulo. Pero ¿por qué es tan importante y por qué le vamos a dedicar una clase más adelante, ya casi de las finales? Porque vean, está siendo el centro de conexión entre el sistema límbico y el neocórtex. El sistema límbico tiene que ver con la parte emocional de nuestro cerebro. Ustedes y todos podemos sentir las emociones gracias a este sistema. Y el neocórtex ya sería la parte más evolucionada que tenemos recientemente, así es que estamos, fíjense, es como nuestro mediador entre la parte emocional y lo racional. Y por lo tanto, como cursa con esto, nosotros podemos entender la gran importancia y la relación que tiene con nuestro sistema psicológico. En la parte de percepción, pues miren, nos da la percepción del gusto y el olfato, pero tiene también control visceral y somatopercepción. La somatopercepción es la capacidad que tenemos para sentir las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Aunque no las toquemos o tocándolas, pero podemos saber dónde están ubicadas. Dónde está nuestro brazo, cómo se siente nuestro brazo, es decir, todo lo que tenga que ver con la percepción del cuerpo. La función vestibular, que también lo veremos, también cursa con la ínsula, y además hace una integración de información emocional y perceptiva. ¿Qué sería esta unión? Que sería la parte del sistema límbico y, bueno, el sistema perceptivo, que tiene que ver también con estructuras muy básicas. Y ya en su parte psicológica también se está investigando la implicación de esta área este lóbulo del cerebro, de la ínsula, en adicciones, que sería el deseo y el craving, que es un término que está relacionado con la adicción. ¿Verdad? Adicción a alguna sustancia, esa necesidad de que esté recibiendo el cerebro o nuestro cuerpo una dosis de algún tipo de estimulante. Y también algo que caracteriza al ser humano, que es la empatía, y también que ustedes en su licenciatura van a tener que trabajar, o que entender, que sería la empatía, que es esa capacidad que tenemos nosotros para compartir, sentir lo que otra persona pueda estar sintiendo, sin que nosotros tengamos que pasar por eso mismo. Un ejemplo, yo veo a alguien que está llorando y por empatía yo sé que está cursando con una tristeza. Sin embargo, yo no, si esa persona está llorando porque se le murió a algún familiar, aunque a mí no se me muera un familiar, entiendo y siento por lo que está pasando. Ese es el concepto de empatía. Poder entender, comprender y ponerte en la otra persona lo que pueda estar sintiendo, sin que tú tengas que estar viviendo la misma situación que esa persona. Y también el reconocimiento emocional.
El reconocimiento emocional es una característica muy sutil que ya ha desarrollado el humano y que nosotros, con las personas que ustedes más convivan, van a saber cuando están, si están enojadas, si están tristes o hay algún cambio emocional que pareciera que como nosotros lo hacemos de forma pues ya automatizada, el, entenderíamos que todas las personas tenemos esa capacidad, pero hay dentro del trastorno del espectro autista, uno de sus múltiples variaciones, que sería el Asperger y también el propio autista desde su grado funcional hasta el dependiente completo, no tienen esta capacidad o tienen mucha dificultad para tener ese reconocimiento emocional. No pueden saber cuando una persona está contenta o triste. Pareciera que hay una parte plana de emociones. Así es que vean qué importante es la ínsula, ¿no? Bien, pues estábamos vamos a retomar otra vez el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan que el cerebro anterior o prosencéfalo está dividido en telencéfalo y el diencéfalo? Y el telencéfalo, su parte más alta, que sería la corteza cerebral, y también los núcleos basales y sistema límbico. ¿Se acuerdan del sistema límbico? Muy relacionado con la parte emocional, sería nuestro cerebro emocional, si lo quieren entender de esa manera. El diencéfalo se subdivide en tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo. El diencéfalo es una clase especial que vamos a tener más adelante en su segunda unidad, por lo tanto lo vamos a abordar. Pero aquí ya vemos ese tálamo, todo esto, principalmente el tálamo, tiene que ver con una gran red que llega, una red neural o neuronal que llega justamente a esa parte de relevo. Imaginen que llega es como una central ahí el tálamo. Y esa central lo que se encarga es de recibir desde las estructuras profundas y también desde diferentes partes del cuerpo. Todo el sistema nervioso está conectado. Sí, es un solo nervio subdividido en millones de terminaciones nerviosas. Todas llegan, o muchas de ellas llegan al tálamo, y el tálamo se encarga de enviarlas, distribuirlas hacia la corteza cerebral. Así es que es un punto topográfico, ¿no? Anatómico, neuroanatómico muy importante en nuestro cerebro. De hecho, todo en el cerebro es importante para su buen funcionamiento, pero vamos a ir viendo por el curso algunos más específicos. Luego tenemos el mesencéfalo, que también pues deriva en el mesencéfalo, y después el cerebro posterior romencéfalo, en donde se subdivide en metencéfalo, y el metencéfalo a su vez en protuberancia o puente de Barolio y en cerebelo. Y el mielencéfalo, que estaría dividido en bulbo raquídeo y médula oblongada. Y ya en la clase que nos va a apoyar el médico, vamos a revisar esta división muy importante del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, ¿se acuerdan que nosotros lo vamos a encontrar como todo aquel sistema nervioso que no tiene estructura de protección de hueso? Y esa sería la diferencia con nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso central nosotros lo encontramos dentro del cráneo y dentro de todas las vértebras. Tendríamos entonces el encéfalo dentro del cráneo y la médula espinal dentro de toda la protección que tenemos de las 33 vértebras. Y nuestro sistema nervioso periférico va a ser toda esa red nerviosa que no posea una protección de hueso. Y se va a dividir en sistema nervioso somático, que tenemos neuronas sensoriales y neuronas motoras, el sistema nervioso autónomo,
que se divide a su vez en simpático y parasimpático, y el sistema nervioso entérico, con estos dos plexos, el de Auerbach y el de Meissner. Estas dos lo vamos a revisar en una clase específica, pero es para que vayamos familiarizándonos con los términos. Y ahora nos vamos ya, lo revisamos nada más aquí con este cuadro, y ahora nos vamos a ir ya a la gráfica, a una imagen. Vean, tenemos el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Que todo esto, bueno, funciona como el tallo cerebral, pero y aquí lo tenemos en otra imagen. Vean, el telencéfalo, el diencéfalo, tiene que ver también con la parte de mesencéfalo. Si se fijan, está casi a la mitad, un poquito arriba el diencéfalo que el mesencéfalo. El mesencéfalo estaría aquí en esta estructura, y el mesencéfalo es muy importante para la producción de un neurotransmisor que es la dopamina, que tiene que ver con todo la parte motora y también la parte emocional. Un neurotransmisor tiene múltiples funciones, pero aquí en el mesencéfalo, cuando hay una disminución en la producción de dopamina, lo que se puede presentar es el trastorno de Parkinson. Luego tenemos el metencéfalo, que estaría aquí con el cerebelo, y el mielencéfalo, que sería la parte más baja. El mielencéfalo sería la última estructura antes de entrar a la médula espinal. Aquí está mesencéfalo, la protuberancia, la médula. Ustedes tienen el atlas y los dos libros que ya les di. No hay más que estarlos revisando para que ustedes vayan memorizando. También no hay otra manera, memorizando las áreas del cerebro. Y bueno, vamos a revisar también otros dos términos que vamos a trabajar a lo largo de la clase. Uno de ellos es el surco y el otro son los giros. Y bueno, como vimos en esta parte, la corteza cerebral sería una lámina gris formada por cuerpos de neuronas y cubre los hemisferios cerebrales, que el grosor va desde los 1.25 milímetros en el lóbulo occipital, ya lo ubican en esta parte, y hasta 4 milímetros en este lóbulo, que sería el frontal. Y debido a los numerosos pliegues que podemos encontrar en toda la parte de la corteza cerebral, esta es la superficie de nuestro cerebro. Fíjense, es 30 veces mayor que la superficie del cráneo. El cráneo es esa estructura de hueso que está protegiendo a nuestro cerebro. ¿Y esto por qué se puede, o por qué lo consigue, o cómo es que el humano y algunas otras especies no tuvimos que ampliar nuestro cráneo, es decir, no nos volvimos más cabezones, sino que el cerebro lo que hizo fue haciendo pliegues, se fue como doblando en sí mismo, y eso permitió que se gane mucha área, o sea, 30 veces, imagínense, 30 veces. Es como si nosotros, si tuviéramos la misma distribución que el cráneo, nosotros tendríamos que tener una cabeza 30 veces más grande que la que tienen ustedes ahorita para que cupiera el cerebro. Pero lo que hizo el cerebro, gracias a la evolución, es que se fueron haciendo pliegues, se fue doblando el cerebro, y así se formaron las circunvoluciones cerebrales. También los surcos y las fisuras, que es lo que ya estábamos viendo en la división de los... Aquí, los surcos, ¿se acuerdan que es lo que nos va a ayudar a delimitar y a encontrar dónde empieza y termina cada uno de los lóbulos? Esta formación de circunvoluciones puede variar de acuerdo a cada persona. ¿Y qué son en sí los giros? Tenemos dos.
aquí tenemos giro y surco. Giro, ustedes lo van a entender como las partes gorditas, así yo me lo aprendí cuando estudié, por G, ¿no? La G, giro, es decir, esta parte gordita del cerebro, y surco sería, pues ahí imaginen un surco de agricultura, es decir, este canal que se abre para que vayan sembrando ahí las semillas. El surco sería una hendidura. Entonces tenemos que los giros o circunvoluciones cerebrales son las elevaciones de la superficie del cerebro. Aquí ya vimos otro término, lo pueden encontrar como giro o circunvolución. Tiene el mismo significado. Giro o circunvolución es equivalente. Serían las elevaciones de la superficie del cerebro, es decir, todo esto. Y los surcos son las hendiduras que separan a las circunvoluciones. Y aquí pueden encontrar todo lo que vean aquí. Todos estos son surcos. Y todo lo que está aquí arriba son giros o circunvoluciones. Y así es como está conformado todo el cerebro. Pero, ¿qué es el giro cerebral? ¿No? Un giro, es decir, esta parte de circunvolución. Es un conjunto de pliegues, es visible en nuestra corteza cerebral. También se le denomina circunvoluciones. Y sería la parte del pliegue que sobresale, ¿verdad? Siendo las partes que quedan hacia el interior, entonces los surcos sería esta parte. Y estas estructuras se van formando a lo largo del desarrollo cerebral del feto. No se tienen desde un principio, se va cada vez que pasa un día desde su gestación, se van generando esos surcos y esos giros. Y poco a poco van a ir observándose más y más, hasta que ya se puede observar la presencia a lo largo de toda la corteza cerebral, y ya en su etapa adulta va a estar bien conformado. El giro precentral, bueno, vean, ustedes traten de identificar aquí giro precentral, por lo tanto tenemos un surco central, un surco precentral, giro frontal. Todos estos nos van a ayudar a delimitar los lóbulos. El surco lateral lo tenemos aquí, que nos va a ayudar a identificar el lóbulo temporal, y por lo tanto tenemos el giro temporal superior, medio e inferior. Aquí tenemos surcos temporales, el surco semilunar, la incisura preoccipital, puede ser incisura o surco también, así lo pueden encontrar. Giro supramarginal, surco intraparietal, y este, que es el surco central, va a estar ayudándonos a encontrar la división entre el lóbulo, ¿cuál es? Lóbulo frontal, ¿verdad? Y el parietal. Y ya descubrimos también cómo delimitar el lóbulo temporal. Pero a este giro precentral que tenemos aquí, este giro precentral, se le llama también circunvolución prerolándica. Y este giro se encuentra situado por delante de la cisura de Rolando. Así es que tenemos esta cisura aquí, que sería el surco, ¿verdad? A este se le conoce como de Rolando. Y van a ver, vamos a ver cuando ya entremos a las áreas de Brodmann, que es cómo está dividido el cerebro de manera por números, de acuerdo a la histología y también a la... sí, es un mapa histológico, es decir, por el tipo de células que se encuentra ahí, de neuronas, y obviamente por la función que realizan. Pero en esta zona vamos a ir viendo, vamos a ver algunos giros y surcos. Esta parte de precentral, ya en las funciones, va a estar encaminada a apoyar o encargarse de las funciones motoras primarias, así lo vamos a conocer como área motora primaria. El giro poscentral, que es este, vamos a ver los principales giros.
Al contrario que el precentral está situado después o de manera posterior a la cisura de Rolando. ¿Se acuerdan que aquí teníamos el surco o cisura de Rolando? Bueno, lo vamos a encontrar antes o atrás de, después de manera posterior. Y aquí, así como la parte del giro precentral, nosotros encontramos la corteza motora primaria. Aquí estaría vinculada a la parte de percepción somática, es decir, cómo está el cuerpo, la capacidad para sentir el cuerpo y a la sensibilidad general del cuerpo. Luego tenemos el giro, aquí aparece el cingulado, a ver... Igual. Aquí está, sí, giro del cíngulo. Bien, toda esta parte es el área singular. Tenemos el área singular anterior y posterior. Y está rodeando una estructura que es el fornix, el cuerpo calloso, perdón, y el fornix dentro. Y más adentro tenemos el tálamo. Pero el cuerpo calloso es importante porque es la estructura que nos conecta a los hemisferios. Pero estamos con los giros. El giro del cíngulo, que es esta parte, es importante porque tiene una parte de integración y conexión del sistema límbico y la corteza cerebral. Así es que ese giro del cíngulo es como si estuviera conectándonos la parte emocional y después la estaría llevando hacia la corteza cerebral, que sería esa lámina gris más externa o más que tenemos hacia afuera del cerebro, que sería para todas las funciones más especializadas del humano, toda la parte cognitiva. Y está situado cerca del cuerpo calloso, de hecho lo está rodeando, está como está encima de él. Y bueno, se asocia a la percepción de ansiedad. Comparten tres alteraciones psicológicas y neurológicas. Una de ellas sería el trastorno del espectro autista, el otro sería la esquizofrenia y la otra sería también el trastorno obsesivo compulsivo. Y si ya estamos viendo que aquí es la capacidad que tenemos para la percepción de la ansiedad, ahora podemos entender que esos tres pueden cursar con ansiedad, esos tres ahorita alteraciones que les mencioné, pues lo que pueden cursar es ansiedad, pero también con el placer, con el miedo, también con la iniciación y mantenimiento de la conducta que va orientada a metas o a conseguir algo, también con el movimiento voluntario, la modulación de la voz y dirección de la atención y la motivación. Luego tenemos el angular, si lo ve, aquí está, el giro angular, que sería esta otra parte. El giro angular tiene que ver con el desarrollo y la implementación, la aplicación o nuestra capacidad para el lenguaje y las matemáticas. Y además nos va a ayudar a la producción y comprensión de oraciones con significado y también a la comprensión del lenguaje escrito. Se encuentra, como vimos, en la parte de comprensión aritmética o capacidad aritmética, en la interpretación de las cantidades y también de tener vínculos con aspectos como el control de la conducta y también la creatividad. Luego encontramos el giro supramarginal, que está presente en el lóbulo parietal por encima de la cisura de Silvio. Tenemos aquí nuestro surco lateral o cisura de Silvio, y esta se acuerdan que era de Rolando, ¿verdad? O central. Entonces ya tenemos dos grandes surcos o fisuras o cisuras que van a estar viendo en los mapas de manera, en cualquier mapa cerebral. Ustedes van a encontrar esas dos porque son muy grandes y nos dividen el cerebro en la parte anterior y posterior y también superior e inferior. Por eso es que son tan utilizadas. Entonces tenemos surco lateral o de Silvio y el surco
central o de Rolando. Y aquí en la parte, estábamos en el giro supramarginal. Bueno, tiene que ver con la capacidad para nuestra lectoescritura, porque integra información de vía visual y auditiva, pero también nos apoya para la memoria de trabajo, que es un tipo de memoria, o la memoria de trabajo, para que no quede el concepto sin definir. La memoria de trabajo es la capacidad que ustedes tienen para recibir información y hacer algunas operaciones mentales y dar una respuesta. Esa sería la memoria de trabajo, es decir, poder hacer operaciones en un límite de tiempo, así corto, y dar una solución. Por ejemplo, si yo les digo 7 por 45, ustedes van a poder manipular esa información y me van a poder dar una respuesta, ¿no? O 8 menos 3, ustedes no necesitan escribirlo, lo trabajan mentalmente y pueden dar una respuesta. Esa sería la memoria de trabajo. Y también para la percepción táctil es lo que nos va a apoyar el giro supramarginal, es decir, esta parte de la corteza. Luego viene a ver si tenemos el parahipocampal, debe estar, aquí está, el giro parahipocampal, lo tenemos aquí. Aquí tuvimos que hacer este corte sagital o utilizar este corte sagital para que lo pudiéramos ver. El giro parahipocampal está en esta zona. Y bueno, es parahipocampal, es decir, porque está próximo al hipocampo. Y el hipocampo es una estructura que creo que lo mencioné en la clase anterior, pero tiene que ver con la memoria, toda la capacidad de memoria a largo plazo. O sea, son nuestros almacenes ahí de memoria. Y bueno, el giro parahipocampal tiene que ver con la memoria y se halla alrededor del hipocampo. ¿Y para qué es importante? Porque nos va a ayudar a almacenar y recuperar la información. Cuando hay lesión ahí, ¿no? Nuestros recuerdos pues simplemente no vamos a saber ni quiénes somos, ¿no? Se puede perder hasta esa información. El otro que les quiero compartir es el giro lingual. Tenemos este giro lingual y se encuentra junto al parahipocampal o hipocámpico. Si se fijan, está aquí unido, nada más está separado por este surco, pero tenemos aquí este giro y tiene contacto con los surcos lateral y calcarino. Aquí está el surco calcarino y el otro sería el lateral. Y bueno, este giro tiene un papel relevante en el procesamiento de la información visual y la transformación de la información gráfica en información auditiva y en lectura. Pero tenemos otros muchos giros, está el insular, el giro occipital, el giro frontal superior, el frontal medio, el inferior, los giros temporales que les mencionaba hace un rato, que son superior, medio e inferior, el giro supracalloso, el orbital. ¿Y eso por qué? Pues porque todo nuestro cerebro va a estar, por evolución, compuesto de giros, que serían estas partes, y delimitados por los surcos. Y ahora, los surcos, vamos a ver nada más 5 surcos, y los pueden encontrar también como cisuras, como hendidura, o también como anfractuosidad, o como sulcus también. Y se usa, como les decía, como una ranura o hendidura, entiéndalo como una zanja que va ahí y que está especialmente en la superficie de la corteza y nos ayuda a separar ¿qué? Los giros o circunvoluciones. Y tenemos el interhemisférico, no lo tenemos en la imagen, me parece. A ver, surco.
Intraparietal, no. Pero bueno, imaginen que es este, ¿verdad? El interhemisférico, que sería la fisura longitudinal medial. Y es un surco profundo en el centro del cerebro que separa los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Y el cuerpo calloso se encuentra dentro de esa fisura. Y luego tenemos el surco central, ese sí lo tenemos aquí, que es el de, ¿se acuerdan? De Rolando, que es una fisura que separa los lóbulos parietal, esta parte, y el frontal. Luego el surco lateral es un surco profundo que separa los lóbulos temporal y parietal, ahí nos delimita. Y el surco parieto-occipital, punta del surco parieto-occipital, aquí, es una profunda grieta que va a ayudar a separar los lóbulos parietal y occipital. Y el surco calcarino, aquí está, el surco calcarino. Este surco se ubica en los lóbulos occipitales y divide en dos la corteza visual. Esos son los términos que quería compartirles el día de hoy. Tenemos, vean aquí cuando vayan viendo en su libro, RM quiere decir resonancia magnética, sagital, ya lo aprendimos, es ese corte, ¿verdad? Que está partiendo en largo el cerebro, si entra desde la nariz. Y vamos a ir así revisando los términos, pero estos son todos los con los cuales nos vamos a estar enfrentando a lo largo del curso. Y también se los quiero compartir y con esto terminamos la clase del día de hoy. Los ventrículos cerebrales es muy importante. El cerebro, otra vez haciendo un repaso, tenemos el día de hoy lo que revisamos es la corteza cerebral, que sería todo lo que evolutivamente ha sido más reciente y sería gracias a estos pliegues que se van formando por las circunvoluciones o giros y los surcos. Esa sería la parte más exterior del cerebro, la corteza cerebral. Y también tenemos estructuras profundas. ¿Se acuerdan? Entre estructuras más profundas, pues más comprometidos se encuentran las partes vitales de nuestro cuerpo. Aquí, estas serían estructuras profundas. Pues tenemos corteza cerebral, que estaría en toda la parte más exterior del cerebro. Después estructuras medias, más encaminadas con la parte emocional. Y después estructuras profundas que tienen que ver mucho con la regulación o homeostasis del cuerpo. Y también esos serían los dos conceptos, y el tercero sería el sistema ventricular. Es muy importante el sistema ventricular, hagan de cuenta que son cavernas que tenemos ahí en el cerebro y tienen estas tres funciones. En estas tres funciones se los quise resumir. Una de ellas es la producción del líquido cefalorraquídeo, que el líquido cefalorraquídeo es en el cual se encuentra flotando nuestro cerebro y evita entonces que esté rozando o chocando contra el cráneo. Y también el líquido cefalorraquídeo tiene otra importancia que permite la limpieza de todo lo que pueda ser tóxico para él, y a esto hablo de bacterias y otras sustancias, microorganismos que puedan entrar al cerebro. El líquido cefalorraquídeo se encarga también de eso. Y también contribuyen a mantener el cerebro sano, por esto que les acabo de decir, que el líquido se encarga también de eliminar toxinas. Y además ayuda a mantener la forma y estructura del cerebro. Sin ese líquido, nuestra masa encefálica, como gelatina, yo creo que empezaría a deformarse o algo. Pero ese es el sistema ventricular, que es una serie de estructuras situadas en el interior del cerebro que se encuentran interconectadas formando el sistema vestibular.
Y serían ensanchamientos de dicho sistema que configuran una serie de cavidades revestidas de epéndimo. El epéndimo es esto, es porque tienen células ependimarias. Y aquí tenemos 4 ventrículos, aquí tenemos el tercer ventrículo, y aquí está todo, vean del cerebro todo lo que ocupa el sistema ventricular. Y a su vez irriga todo el cerebro para que esté protegido y esté flotando. Muy bien, pues con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos en el siguiente tema.